Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. Mostramos a Cassima un libro con fotos de naves cubiertas por nubes y preguntamos si ellos usaban también nubes para cubrirse de la vista de los terrícolas. En efecto, una de las maneras en que nosotros nos protegemos de ser vistos es por medio de la imagen de vapor. Es tan solo alguna de las maneras, ya que también se domina la invisibilidad con un aumento de la frecuencia vibracional. Aunque la frecuencia energética consume gran cantidad de energía y es en cierta manera la causante de alteraciones climatológicas en el nivel dimensional que ustedes requieren. En el caso del vapor, es generado por elementos electromagnéticos de las propias naves que crean un flujo que se combina con el campo magnético de la nave, cubriéndola de vapor que se confunde fácilmente con las nubes y nos permite permanecer en calma sin ser detectados por sus aparatos electrónicos. Preguntamos a Cassima si los tamaños de las naves en las fotografías son reales. Los tamaños de las naves varían tal y como sus medios de transporte terrestres. Algunas naves, que llamaremos maternas o nodrizas, son tan grandes que les impresionaría. Son las que viajan en los espacios dimensionales. Las que ustedes ven en sus fotografías son pequeñas naves, la mayoría tripuladas por seres artificiales, y están con fines de estudio y observación. Hay naves diminutas que ustedes no han detectado, y existen también naves de energía que pueden estar en varias dimensiones simultáneamente, aunque estas no son muy comunes. El tamaño que podríamos decir término medio para nosotros es lo que ustedes ven allí. Dices que los seres que tripulan las naves son seres artificiales. ¿Cómo son? ¿Son esos los seres pequeños de ojos negros? Efectivamente, los seres que más frecuentemente son presentados ante ustedes son artificiales. No son mecánicos ni electrónicos, sino son seres con elementos. Tienen órganos vitales de constitución orgánica con capacidad regenerativa. ¿Qué nos dices de los ETs que embarazan a las mujeres y luego se llevan el producto? Y de las mujeres ETs que tienen relaciones con los hombres humanos. Debes primero entender que ustedes están en un periodo de transición dimensional. También debes comprender que la humanidad tal y como la conocen ahora ha sido una zona de experimentación genética de seres que han dominado lo que podríamos llamar el umbral de la oscuridad, debido a intereses que les sería difícil de comprender ahora. Estos seres, sin embargo, confundieron su misión y quisieron ser dioses e inclusive lucharon y se rebelaron en contra del propio Creador. Estas alteraciones genéticas continuaron y crearon a su vez mutaciones que hubo que destruir debido a los errores. Pero, sin embargo, algunos mitos y leyendas hablan de estos seres. Con el paso de las eras, hubo que contrarrestar a estas fuerzas negativas o de la oscuridad, de manera que se infiltraron seres de luz. Entiendan también
que la humanidad dentro de la dimensión física, en la realidad que habitan, debió expandirse y crecer bajo las leyes del universo del libre albedrío como ustedes lo conocen. El experimento o las alteraciones genéticas salieron del control, ya que el libre albedrío dictaba acciones diferentes para aquello que fueron creados originalmente, es decir, para estar limitados, para ser tan solo androides biológicos. Pero algo sucedió. El androide comenzó a pensar. Un cortocircuito divino le dio vida y autoconocimiento aún con las limitaciones de su ADN. Y el androide comenzó a evolucionar más y lo más asombroso fue que comenzó a regirse bajo las leyes universales del libre albedrío. El experimento ahora ya estaba fuera de control. Las frecuencias de varios seres se rigieron entonces bajo nuevas leyes y buscaron la luz y la encontraron. Pero había que contrarrestar a los rebeldes, había que aniquilarlos, había que exterminarlos y se hizo, aunque en parte. No tuvieron el éxito esperado, así que ahora todo era un caos. Había leyes estrictas del libre albedrío, así que había que luchar por contrarrestar fuerzas obscuras. Pero, como no era posible alterar esas leyes, se enviaron seres de sabiduría que se infiltrarían para poner ante ellos las semillas de la verdad que deben florecer un día en conocimiento y en crecimiento, para crecer y comprender que ellos también eran dioses ahora. Una nueva raza había sido creada. Las fuerzas obscuras no pudieron hacer otra cosa más que contrarrestar esta plaga. Recuerda que estos seres se alimentan de energía negativa, temor y odio. Así que el caos creció y había que evitar el conocimiento, había que evitar la luz. Así que tenían que luchar y contrarrestar estos efectos, creando seres que prefirieran regirse bajo las reglas de la oscuridad. Así que enviaron a dioses a infiltrarse con su humanidad, aun sabiendo que pagarían muy caro esta osadía, pues debían pagarla con su propio karma. Pero valía la pena el sacrificio. Es así que estos seres envían, engendran y tratan de alterar para tener el control de sus propósitos. Microchips. Casima, háblanos de los microchips. ¿Los seres de otras intenciones colocan estos en los humanos? No necesariamente. Hemos mencionado que en efecto hay seres con intenciones y niveles evolutivos diferentes. Pero también nosotros, en varias ocasiones, realizamos implantes y modificaciones en sus cuerpos físicos y astrales. No deben de olvidar que el ser humano es un centro de experimentación para algunos y de estudio para otros. Los hay también de aprendizaje. No se imaginan cuántos habemos en su dimensión aprendiendo de ustedes. Nuestra misión es de apoyo y guía a los hermanos humanos. Recuerden que parte de ustedes es una parte de nosotros también. ¿David tiene un microchip? En efecto, el hermano David tiene no uno, sino varios y otros implantes.
¿Notas alguna sensación en el miembro inferior faltante? Bueno, pues debes saber que tienes un implante en tu cuerpo astral. ¿Para qué? Es una implantación que ha sido efectuada con el propósito de activar centros energéticos que presentaban un mal funcionamiento. ¿Los aquí presentes tienen microchips? No. En el caso de varios de ustedes, se les está irradiando una frecuencia energética especial. Si esto no actúa en el tiempo necesario, entonces habrá que hacer alguna modificación molecular. Deben comprender que cada uno tiene una misión diferente y cada uno está recibiendo la energía y el tratamiento de acuerdo a su misión. David tuvo un sueño donde lo llevaban a una nave y lo introducían a un aparato, el cual le restablecía la pierna faltante. Le pregunta a Cassima si eso va a ser real o si fue en una vida paralela o por qué lo soñó. En efecto, como ya han podido darse cuenta, sus sentidos son cada vez más agudos. El aumento de energía que se ha desarrollado dentro de sus chakras ocasiona que ustedes vayan a tener cada vez más contactos dimensionales dentro de sus realidades paralelas. Ustedes los considerarán confusos y sin sentido, y tendrán que aprender a diferenciar lo que significa un sueño o una realidad paralela. El sueño es producido por una frecuencia bioquímica del cerebro en conexión con su ser interno, así como con el ego. La conexión con la realidad paralela es producida por medio de alteraciones en las frecuencias, o mejor dicho, elevación de frecuencias que logran crear una puerta dimensional donde tu energía está vibrando. Al parecer, lo que has tenido es un contacto con una dimensión paralela. Ahora bien, la regeneración biológica es algo que es posible realizar en algunas dimensiones en donde el dominio de la mente sobre el cuerpo produce resultados que les parecerían milagrosos, que no comprenderían por ahora. Te puedo decir que podría ser factible, aunque lo más natural es la interacción de la dimensión madre hacia las demás. Cuando sucede una interacción energética, las realidades se combinan e interactúan de tal manera que es difícil saber si lo que están viendo ahora es la realidad madre o una proyección de esta. Las pruebas que tendrán van a ser las adecuadas a su nivel de interacción dimensional. Y nosotros no tenemos la participación directa en una prueba así por el momento. Aunque ustedes tendrán experiencias muy particulares como base a su aprendizaje y al nivel de su participación. ¿Cuántas dimensiones paralelas existen? Existen varias dimensiones paralelas en este momento en donde su ser está interactuando ahora. No hay un número exacto de dimensiones, ya que depende de la etapa de instrucción en la que se encuentren. Pero lo importante es que ustedes deben aprender de cada dimensión, es decir, la esencia de su ser es la que está en continua evolución. Aprendan esto porque es importante. Ustedes están en un plano complementando parte de la totalidad de ese aprendizaje. Es, por ejemplo, como su organismo. Este es el ser de su ser.
Ahora bien, cada uno de sus órganos vendría a representar una dimensión en la que se está desarrollando. Digamos que la dimensión en la que están ahora es el hígado. Entonces deben actuar en su dimensión correctamente, o de lo contrario podrían enfermar y afectar al resto de los órganos, y finalmente a la totalidad de su propio ser. Es decir, si su yo en otra dimensión ha comido alimentos poco nutritivos y en exceso, bueno, la parte que les ha tocado en esta dimensión es remediar este asunto. Deberán hacerlo adecuadamente con la completa confianza que los otros órganos harán lo mismo. Ellos confían plenamente en ustedes y no cuestionan que tan bien o mal lo hacen ustedes. Es su propia decisión. Al igual, son las otras partes de su propio ser que están interactuando en algunas otras dimensiones. Todos son parte de todos. Están dentro del mismo equipo y es importante que cumplan su tarea con la conciencia de que cada quien está actuando con el máximo de eficacia. Así que no deben de preocuparse tanto en si en otra dimensión están actuando bien o no, porque no es responsabilidad de ustedes. Su responsabilidad es entender esta vida, esta dimensión y esta realidad que les está tocando vivir. Posiblemente las situaciones en las que se encuentran en este momento sean en algún sentido consecuencia de algo que esté sucediendo en otra dimensión. Entonces, no deben cuestionar si la culpa es de ustedes o no. El punto es actuar y de resolver la situación que se presenta de manera adecuada. ¿Somos en otras dimensiones parecidos? No necesariamente. Ustedes están en dimensiones en las que pueden ser completamente dependientes de esta dimensión particular. Todo es adecuado a la manera que se deberán desarrollar. Pero la intención debe ser exacta y concisa. No es tan importante la apariencia, sino la manera de actuar y resolver las situaciones. Debe ser la manera de aplicar esa existencia, lo que es la esencia de la vida dentro de las vidas. Todo en el universo está interrelacionado. Todos somos parte del todo. ¿Qué nos dices de las coincidencias de nombres o de experiencias? Debes saber que hay una dimensión espejo dentro de tu propia dimensión, y esto no es complicado de comprender si entiendes que toda energía tiene un positivo y un negativo. Así como todo el universo tiene un balance, aun cuando pienses en un negativo, no quiero decir con eso que sea malo o nocivo, tan solo es la contraparte energética que es necesaria para el balance. Curiosamente, no forma parte de su realidad física. Es tan solo la contraparte energética natural. Es como colocar una pieza en una balanza y es necesario colocar otra pieza que contrarreste la fuerza. Y para hacerlo, no necesariamente tiene que ser la misma. Ustedes ya están dentro de diferentes etapas de vibración, como ya hemos dicho. Sin embargo, es en la etapa del sueño donde ustedes encuentran un nivel más confortable para desplazarse y desarrollar sus propias habilidades. Tenemos aquí dos etapas.
Una es cuando el sueño es muy profundo y pesado. Aquí su elemento físico se ancla a la realidad y el ser espiritual se conecta por medio del viaje astral ya conocido por ustedes. La forma de trabajar es por medio de su energía y pueden trabajar a niveles elevados como en otras dimensiones con guías o maestros extraterrestres. Varían las misiones de acuerdo a etapas necesarias de su aprendizaje, aprobados por sus propios maestros. Otra es a través de la meditación, donde ustedes conectan con otras vibraciones más elevadas y tocan el umbral de diferentes dimensiones y contactos con sus maestros y guías. Entiendan que ustedes son parte de un todo que está interactuando tanto en esta como en otras dimensiones. Los seres que les acompañan, algunos son guías también, y otros son energías o puntos de energía o seres de luz que permiten contactar otros planos y otros seres. Es profundo y hay que analizar para no confundir. Por ahora te diré que son como centros energéticos de los tentáculos de tu propio ser. Capítulo 2. Cambios planetarios y del sistema solar. Energía. Vamos a hablar un poco acerca de la energía. El concepto energético va mucho más allá del conocimiento que tienen en su realidad física. Energía es el resultado de emanaciones universales que eventualmente se traduce en vida. Pero el término vida es vago, ya que la vida es la conjunción del amor con el ser creador. Cuando hablamos del término de energía, debemos de comprender primeramente que energía es un conjunto de frecuencias. Ustedes, cuando observan un objeto tal como un lápiz, están observando una representación subjetiva limitada como un concepto limitado. Pero, si observan con profundidad, podrán darse cuenta que es energía funcionando en cierto orden de frecuencias, acomodadas de tal manera que la materia o los elementos químicos se forman en cierta secuencia particular, que da como resultado un cuerpo, y esto es una forma energética de hacer realidad en su dimensión una forma dentro de un espacio, pero es limitado dentro de la realidad de su dimensión. Energía es el resultado del amor universal, de las leyes automáticas y del orden universal. Deben de comprenderlo, porque de allí derivan los principios de movimientos propios de la vida y su manipulación. Deben entender que para comprender los conceptos, energía, amor y creación, es que ustedes se vuelvan uno con su ser y se integren al todo. Ustedes hablan de espacios de elementos y partículas subatómicas. Pero el punto en donde se generan las moléculas, que nosotros llamamos con, es cuando un elemento subatómico de partícula negativa en -6 aumenta su frecuencia vibracional en un tono que se transmite en la misma frecuencia y vibración de la energía creadora.
Esta frecuencia es la que da comienzo a un movimiento que es el primer paso del movimiento de luz. Deben de comprender que la vida es un conjunto de frecuencias. Aprendan esto, porque así entenderán cómo hay otro elemento que ustedes pueden y deben controlar. Es la energía del pensamiento. Aunque deben entender que su frecuencia puede ser regida controlando su polaridad. Así es como se puede hablar de invisibilidad, por ejemplo, que no es otra cosa que energía en una frecuencia particular con polaridad negativa. El pensamiento es una fuente vibracional producida por el cerebro, y así como sus chakras pueden recibir el porcentaje total de la energía, el pensamiento es la llave que controla ese flujo a su cuerpo y a su ser. Así también esta energía de pensamiento puede controlar la polaridad de la frecuencia. Cambios. Yo he venido de otra galaxia para el gran acontecimiento que se está llevando en su planeta. Hay un movimiento muy grande en todo el planeta. Estos cambios están coordinados por confederaciones de diferentes galaxias y espacios universales. Dentro de las confederaciones hay reglas universales que no permiten la participación en planetas en desarrollo. Esto significa que no podemos participar en una forma directa. Sin embargo, existen fuerzas negativas que están interfiriendo con estos cambios, por lo que hay situaciones en las que necesitamos enviar luz para impedir que la energía negativa evite el desarrollo. Es por esta razón que tenemos que colaborar junto con sus guías y maestros para ayudarlos a recibir energía que contrarreste los cambios negativos. Por esta razón, varios planetas situados en diferentes galaxias de este universo envían en forma continua emisiones de luz. Nuestras naves lo hacen a su vez, al igual que estaciones planetarias dentro de su sistema solar. ¿En qué consisten las emanaciones de luz que envían las confederaciones intergalácticas? Estas manifestaciones siempre las ha habido desde hace varios años de su tiempo. Se ha emanado una energía dirigida a ciertos centros sensitivos situados dentro de su organismo, que ha producido que ustedes vayan desarrollando sentidos especiales para recibir contactos. Todos estos cambios se han llevado a cabo debido a esta apertura sensorial. Ahora ustedes tienen mayores capacidades y mayor entendimiento. Pronto serán testigos de mayores cambios y tendrán conocimientos más profundos sobre la existencia de sus hermanos. Debemos partir primeramente de la base de que la energía y vibración en su dimensión está regida por leyes acorde a su propia dimensión. Por esta razón, la energía que reciben ahora de los astros es más significativa en el cuerpo físico de la realidad de su planeta. Todo astro emite sonidos, energía y fuerzas
que alteran las vibraciones electromagnéticas de los elementos que existen en su realidad. Cada vibración tiene una resonancia molecular que altera los espacios energéticos de los elementos. Es por eso que las radiaciones que ahora están recibiendo son de frecuencias muy variadas, las cuales están efectuando cambios en todos sus niveles energéticos. Esto quiere decir que esta es la etapa de cambios que tienen que enfrentar. Es una etapa acelerada de aprendizaje, de adaptación y cambio dimensional. Van a notar que están sucediendo varias actividades en su realidad dimensional. Todo esto es debido a baños de frecuencias que están llegando a ustedes. Algunos de estos cambios afectan positivamente a algunas personas, mientras que para otras son negativos, dependiendo de su frecuencia vibracional. Van a notar varios fenómenos en los días que vienen, y son debido a las alteraciones energéticas a nivel dimensional, así como avistamientos y objetos que sus científicos catalogarán como visitantes alienígenas. Deben de estar preparados a conocer estos mensajes, los cuales los medios de comunicación están manipulando a través de fuerzas diferentes. Deben de estar abiertos a los cambios. Estén pendientes de las manipulaciones de los medios de información. Preguntamos sobre un fenómeno que sucedió el 7 de abril de 1997. Los científicos de la NASA detectaron una tormenta solar, la cual ocasionó una nube cósmica, misma que se aproxima a 1700 kilómetros por hora hacia la Tierra. La energía solar y el desprendimiento es debido a la fusión atómica que produjo la nube cósmica. Estamos dentro de la era de la transformación. Están comenzando a suceder variaciones tanto en el sistema solar así como en el planeta. Ustedes notarán estos cambios en las masas tectónicas y en el clima. La radiación ultravioleta es cada vez mayor, así que nosotros tratamos de contrarrestar estas. ¿Tiene esto que ver con las fumarolas del Popocatépetl? Efectivamente, todo está interrelacionado y todo es producido, además, por una falta de conciencia al nivel de su falta de armonía hacia la naturaleza. Imagina simplemente el cóctel de energías que hay en el exterior: energía solar, radiofrecuencias, energía magnética. Suma todo esto a la energía que es producida por los propios seres humanos, las energías de los pensamientos, emociones. Todas estas energías se conectan al universo, pero también quedan aterrizadas en la Tierra. Suma todo esto a la energía que es producida por los propios seres humanos, las energías de los pensamientos, emociones. Todas estas energías se conectan al universo, pero también quedan aterrizadas en la Tierra. Así es como se altera su planeta, produciendo desequilibrios energéticos y emanaciones de energía que producen erupciones volcánicas.
¿Va a producir erupción el Popocatépetl? Sí, es cuestión de tiempo. Es muy probable, ya que todo en este planeta está conectado tanto físicamente así como energéticamente. Hay seres muy avanzados que han podido controlar y retrasar ciertos acontecimientos. Sin embargo, no siempre es posible. Así que tú misma estás siendo testigo de cambios en los últimos años terrestres. ¿El cometa es señal de algo? El cometa es un mensaje de acontecimientos que se está llevando a cabo en su dimensión. En este proceso existen varios elementos que afectarán a diversos planos de su dimensión. Asimismo, otros elementos se verán afectados al mismo tiempo. Yo les repito que lo que sucede en la Tierra afecta a todo este universo. ¿Anuncia la segunda venida de Cristo? El cometa, como lo mencionamos, es el anuncio. El evento es el acontecimiento que se ha venido avisando desde épocas anteriores en su dimensión durante eras en todos los planetas, la venida de seres de luz a la Tierra. Respecto a lo que se hablaba en las Escrituras, lo que relata la Biblia es en realidad la última era. Pero, sin embargo, son otros ancestros los que estuvieron antes en la Tierra. En esa ocasión, los seres de luz vinieron a depositar en ustedes los medios para desarrollar un despertar en un futuro. Sin embargo, la negatividad creó confusión en la fe de la humanidad e hizo que los mensajes siguieran el lado oscuro de su ser. Hoy es diferente, porque los seres de luz vienen a ver florecer lo que en el pasado sembraron. Casima, cuando vimos el cometa, también vimos luces que parpadeaban. ¿Qué eran? ¿Eran ustedes? Deben de aprender a ver nuestras señales. Ya han comenzado a recibir las emisiones. Esas les permitirán recibir más claramente nuestros mensajes dentro del plano físico de su realidad. ¿Qué fue lo que pasó en el espacio en el mes de mayo de 1997? Algo estalló y era más grande que el Sol. La explosión duró unos instantes. Los científicos no tienen una explicación. En el espacio están sucediendo fenómenos que no conocen aún. Hemos hablado en varias ocasiones de los cambios que se están llevando a cabo en el sistema solar debido a variaciones de frecuencia dimensional. Estos cambios no solamente alteran a su planeta, sino también a su sistema solar galáctico y, por supuesto, al orden dimensional. Cuando dos energías de diferente polaridad chocan, se producen alteraciones tanto en planetas como en dimensiones. Así que lo que está sucediendo es precisamente un choque dimensional de energías cósmicas. Están enviando un robot a Júpiter. ¿Puede causar daño? No,
a menos que entre a una puerta dimensional específica. Actualmente en el planeta están pasando por una situación seria que ha alterado frecuencias en las diferentes dimensiones debido a los impactos que recibe. Ellos están pasando por cambios especiales dentro de su realidad. ¿Qué opinas de la película de Billy Mayer? Si analizan la información, podrán observar que existe efectivamente un movimiento a nivel mundial dentro de su espacio dimensional que tiene la finalidad de comunicación. Nosotros somos eso precisamente. Somos comunicadores de la esencia universal que existe en este universo. Sin embargo, son muy pocos los que reciben información correcta, como lo hace el hermano Roberto, y es positivamente debido a una frecuencia vibracional que permite el enlace entre nosotros. Ahora bien, su misión es conjunta por el momento, y pronto van a recibir las señales precisas y la información que necesitan para convencer a los escépticos que hay en su planeta. Nosotros hemos venido a ustedes como unos emisarios del Creador Universal para decirles que la única manera de unirse al Creador es por medio de la frecuencia del amor, de la armonía y, por consiguiente, del entendimiento de que con amor a nosotros mismos podemos entender a la naturaleza de su ser, de su planeta, y que no es difícil ni complicado. Es tan solo dejar que su ser hable. No se necesitan palabras para hacerlo. Simplemente es valor y coraje para vencer al ego que tienen como barrera. Cuando dejen que fluyan las frecuencias de su ser interno, ustedes tienen el poder supremo para desarrollar cosas que nunca pensaron que podrían hacer. Sí, hermanos, no es difícil lograrlo. Tan solo sean capaces de abrir sus mentes y sus corazones, y entonces la sabiduría fluirá, los rodeará y los transportará a dimensiones de vibraciones altas. Es lo que queremos que hagan. Porque ustedes los humanos buscan el conocimiento matando a sus semejantes y dejando que sean ustedes ajenos al control de ustedes mismos. Y esto no es muy conveniente, debido a que están llegando a un punto de deterioro de su planeta como el que destruyó a Maldek, cinturón de asteroides, y que no fue en una época muy distante a la actual. Vean en sus libros, y en su mismo libro sagrado habla de este acontecimiento, cuando sus hermanos de este planeta morían por radiaciones y polvo cósmico que caía del cielo. Abran sus mentes y comprendan que no están solos en el universo, y vean que habemos seres que evolucionamos tal y como lo han hecho ustedes, y que pronto van a estar en un nuevo espacio dimensional, y será entonces cuando ustedes van a ser los maestros y los guías de otros mundos y civilizaciones, tal vez en este mismo universo. Pero es necesario abrir esos centros energéticos y, sobre todo, abrir sus mentes y dejar fluir la sabiduría que hay dentro de su ser. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
deben buscar en los pasajes cercanos a Moisés. ¿Quién fue Moisés? La liberación del pueblo hebreo y el cuidado del mismo como parte de un proyecto genético que haya su punto desencadenante en el nacimiento de Cristo, es un episodio del plan cósmico que los guías nos han descrito en anteriores experiencias y mensajes. No obstante, la relación que existe entre muchos de los personajes llave de la historia humana con nuestra experiencia de contacto aún sigue siendo un misterio. Por ejemplo, hoy sabemos que muchos de los apóstoles de Jesús encarnarán más tarde como seres extraterrestres que serán incluidos en el plan de ayuda a la Tierra. El propio guía de la misión de amor, Oxalc, habría sido el profeta Samuel, quien nació en la ciudad de Ramá, ubicada, para pensar un poco más, en el paralelo 33. Y resulta más interesante leer en el Antiguo Testamento cómo Samuel despierta al llamado de Dios cuando se hallaba durmiendo precisamente en el tabernáculo donde se protegía el arca de la alianza. La persona de Moisés es particularmente inquietante, misteriosa, pero, como decíamos, vitalmente trascendente. Aparentemente, solo la Biblia asegura su existencia. Ni las inscripciones siro-palestinas, ni los textos cuneiformes o los archivos egipcios lo mencionan. Nacido, según los estudiosos, en el año 1570 a.C., Moisés será educado en Egipto, como recordamos, al ser rescatado del Nilo cuando era solo un bebé abandonado en una cesta de junco, con todas las influencias que ello supone, aunque su corazón nunca dejó de sentir como hebreo. A la edad de los 120 años, en la cumbre del monte Nebo, el corazón de Moisés dejaría de latir luego de contemplar la tierra prometida que no pisaría, pero sí su gente. Muchos asocian el concepto divino de un único Dios que transmitió Moisés, el mismo mensaje que manejó Abraham, con la energía de Amenofis IV o Akenatón, quien modificó las tradiciones religiosas de Egipto, creó una nueva capital y hasta intentó organizar una sociedad diferente, basando todo su esfuerzo en la existencia de un solo Dios. Toda esta aventura en tan solo 17 años. Al igual que Moisés, Akenatón fue inspirado por su encuentro extraterrestre con el disco Atón, desarrollándose su experiencia en un desierto, como ocurriría miles de años más tarde, en 1974, con la misión Rama, que en su parte exterior culminará también a los 17 años de haber sido iniciada. El número 17 representa la muerte, el cambio, la transformación. Es la transición de una etapa a otra. Si analizamos profundamente la importancia de todo cuanto hicieron hombres como Abraham, Moisés, Akenatón, entre otros tantos programados,
hallaremos un entramado que finalmente nos llevará a la esencia misma del plan cósmico. Sin duda, el mayor misterio que nos dejó Moisés es el Arca de la Alianza, un extraño objeto que fue construido bajo instrucciones celestes. ¿Por qué? Desaparecida súbitamente del templo de Salomón en el siglo IX a.C., ante la violenta invasión de Nabucodonosor, el Arca de la Alianza se constituye sin lugar a dudas en uno de los objetos sagrados más importantes y sobrenaturales mencionados en la Biblia. Según la tradición, en su interior descansan las tablas de piedra. Los 10 mandamientos grabados en ellas que recibiera Moisés en lo alto del monte Horeb. No obstante, al margen de lo que podría ocultar en realidad, el misterio que encierra y su vedada ubicación ha catapultado a los más dispares arqueólogos e investigadores en pos de su secreto. Desde las hipótesis más peregrinas a las alternativas más radicales, nadie aún ha encontrado el arca sagrada. Algunos sostienen que se encuentra en Etiopía, otros en una caverna del monte Nebo en Israel, y no pocos la sitúan en el sur de Francia. ¿Será posible que ante la destrucción del templo de Salomón, el Arca de la Alianza haya sido protegida por la Hermandad Blanca, siendo llevada a aquel lugar donde se dieron las instrucciones para su construcción, el monte Sinaí? No debería sorprendernos, por cuanto una escena similar ocurrió con el rescate del disco solar del Cusco para ser llevado a Paititi, antes que la sagrada herramienta cayese en manos de la conquista. El Arca de la Alianza, construida en madera de acacia, a pie del Sinaí, por instrucción de aquellos que contactaron a Moisés, sería revestida de oro por dentro y por fuera, creando así una suerte de aparato especial que pudiese constituirse en el depositario de la alianza, por cuanto fue en estos términos en que el arca fue construida. Ahora bien, si el arca fue hecha para condensar en su interior una posible fuente de poder o almacenarla en el futuro, ello explicaría las mortales descargas que a manera de rayos se manifestaban en presencia de los sacerdotes, ocasionando incluso la aparición de tumores, lo cual nos sugiere un efecto radiactivo. Recordemos tan solo la fatal experiencia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes al ingresar en el Sancta Sanctorum del tabernáculo con incensarios de metal, desobedeciendo así las instrucciones, una llamarada del arca se disparó hacia ellos, ocasionándoles la muerte. Pero, ¿cuál era la alianza que se le advirtió a Moisés sería custodiada dentro del arca de la alianza? Ese algo era aceptar ser programado, y es así como Abraham permite ser seleccionado para que en él se multiplicaran las cualidades de guía espiritual y luego a través de su descendencia. Abraham era una persona muy inteligente que aceptó la idea que los instructores extraterrestres le transmitieron
acerca de un Dios incomprensible, inconmensurable, inacabable e inmanifestado. Entendamos que no se trataba de un Dios extraterrestre que vivía en otro planeta, sino un Dios como un origen de todo. Justamente es 3800 años después esta la idea que la humanidad tiene de Dios. Pero en aquel entonces era todo lo contrario, ya que existían miles de templos y miles de dioses a quienes se les pagaba tributo y adoración. Abraham capta este mensaje y lo asume. Él, una persona algo sin igual, ya que contaba con un buen desarrollo de la telepatía y la percepción extrasensorial, lograba contactarse con los guías o instructores sin necesidad de acercamientos de naves o cosas por el estilo. Entonces, una vez aceptado su rol, a Abraham se le programa genéticamente para que, a través de él, se cree un grupo humano que pueda orientar espiritualmente al resto de la humanidad, actuando como guías para el resto, pero no para que se crean mejores, sino para que estén al servicio. Hay que anotar que según lo que nos han transmitido los guías, la Tierra y la humanidad son el pueblo seleccionado, mas no así un pueblo en particular de ella. El caso de Israel no es el del pueblo elegido, sino más bien, en un principio, una selección individual y de relación directa con la persona de Abraham y su descendencia, para que, conscientes de su misión, sirvieran como guías espirituales y ejemplo de vida. Pero, como con el paso del tiempo se hizo caso omiso a las recomendaciones, el mensaje transmitido con base en actitudes perdió la fuerza de su universalismo, desuniendo a los hombres, alentando mayores diferencias y elitismos. La idea de ubicar a Abraham en Canaán es porque este sector es un puente natural entre Asia y África, un lugar de tránsito por el cual muchos pueblos en el futuro iban a tener que utilizarlo, como fue el caso de los egipcios, los hititas, con los sirios, los babilónicos y los persas, entre otros. Inclusive tiempo después, los griegos y los romanos terminaron cruzando por este obligado sector de la geografía. ¿Qué mejor lugar para colocar a alguien o a un grupo humano que tuviera tan arraigados sus principios éticos, morales y espirituales que pudieran contaminar al resto de la humanidad con ellos? Abraham no solamente estuvo guiado por instructores extraterrestres, sino que también por miembros de la Gran Hermandad Blanca intraterrena. Un día que regresaba de una batalla en la que había derrotado a una coalición de reyes, Melquisedec, uno de los miembros del gobierno interno positivo y rey de Salem, nombre antiguo de Jerusalén, pero a decir de ciertos investigadores, es uno de los nombres secretos de Shambhala, la morada del rey del mundo. Le salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. De esta manera, también se supervisaba el proyecto y se daban las recomendaciones a seguir. Una de las recomendaciones era que se cuidara la sangre,
que no se mezclara ésta para no alterar el programa genético. Abraham no podía tener hijos con Sara. Sin embargo, ella concibe, con la ayuda de los extraterrestres que la visitaban, teniendo a Isaac. Isaac se casa con Rebeca, quien tampoco podía tener hijos, hasta que, con la ayuda de lo alto, concibe a Esaú y a Jacob. Jacob se casa con Lea, su prima, y luego con Raquel, a quien realmente amaba, pero ella tampoco podía darle hijos. Mas, nuevamente, con la mano de los del cielo, tiene a José, el de los sueños premonitorios, el del don de la profecía. Como podemos ver, demasiados nacimientos de madres estériles, demasiados hijos programados. Esta especie de hijos programados muestran el seguimiento y la continuidad que se le quería dar al proyecto, procurando que no se desviara o se interrumpiera en el camino más de la cuenta. Era la mejor manera de supervisar que la programación genética se mantenía, asegurándose que al final podrían darse las condiciones como para que se manifestara y materializara a través de estos pueblos la conciencia crística en un ser iluminado y altamente evolucionado, terrestre, que estuviese dispuesto a brindar sus 7 cuerpos, como para que se incorporara en su momento un ser de la categoría de Hijo de Dios procedente del universo mental. El proyecto hebreo, aunque se centraba en la persona de Abraham, también contó con la participación de un personaje de suma importancia, Moisés. El papel que jugó en la liberación del pueblo hebreo fue trascendental, y todo cuanto hizo, como otros, aparte de la historia humana que hemos venido repasando, contó con la ayuda de los visitantes del cielo, incluyendo la construcción de la enigmática Arca de la Alianza, que guarda una estrecha relación con los objetivos más profundos del plan cósmico. Echemos una mirada a todo esto. ¿Qué opinas de las películas que tratan de extraterrestres? Tomen en cuenta que existe en la actualidad un movimiento de concientización a nivel mundial para crear una imagen del movimiento extraterrestre. Este movimiento ha estado en su plano dimensional desde hace mucho tiempo de ustedes. Es común y se interrelaciona con ustedes en su plano físico. Son seres de diferentes especies y sistemas que están por diferentes causas en su plano. Hay quienes están tan solo en el plan de estudio, otros van más allá y están en contacto con individuos clave, hermanos terrestres, con el propósito de dominar y de evitar el despertar de la especie humana. Otros seres están dentro de su plano físico dimensional para contrarrestar la severa manipulación a la que ustedes están siendo sometidos. Deben ustedes de estar alertas a la información que está siendo presentada en sus medios de información. Ustedes deben de ver sin su sentido de la vista y escuchar sin su sentido del oído. Es con el ser interior con el que deben analizar la información. Cuando quieran saber la verdad, cierren los ojos y permitan que hable su ser. Nos dijiste que había leyes universales de no intervención.
¿Cómo es que están aquí? Existe la ley de no intervención. Esta es una ley universal. Sin embargo, existen seres de la oscuridad que violan estas leyes y no actúan directamente, sino que lo hacen manipulando mentalmente, creando fantasías, intercalando realidades virtuales. Existe en la actualidad un plan supremo de control contrarrestando esos movimientos por seres de luz que los ayudan y alerta. No deben temer, porque recuerden que lo que quieren es precisamente crear temor y confusión. Deben de concentrar estas energías cubriendo su ser con luz, porque lo que buscan es precisamente crear la oscuridad por medio de crear miedo y caos. Es necesario que sepan ver esta guerra interdimensional, porque es una guerra de inteligencias avanzadas queriendo controlar el universo. No teman, ustedes sabrán quiénes son ellos en su momento. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.